Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Mi nombre es Ezequiel Rueda y para mí es grato tenerles con nosotros. Aquí hacemos un repaso del tema de las lecciones de la escuela sabática, un análisis especial que ustedes están ayudando para que muchos lo conozcan. Hoy tenemos un invitado muy especial porque vamos a abordar el tema ¿cómo podemos ser salvos? Qué alegría encontrarnos para compartir la respuesta a una pregunta de suprema importancia. La Sagrada Escritura la contiene y miles y millones de seres humanos la han formulado. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Hoy hemos invitado a un líder de la Iglesia Adventista en la región Centro Oriente, el pastor Enrique Anaya. Pastor, gracias por estar con nosotros. Bienvenido al programa. Un privilegio estar aquí en este lugar para compartir juntos estos momentos de escudriñar las Sagradas Escrituras. Pastor, entramos en temas que son de suprema importancia, como lo repito, y ahora abordamos qué tenemos que hacer para apropiarnos de esa salvación de la cual ya hemos hablado. Evidentemente, la lección de esta semana es el planteamiento práctico de lo que la semana pasada el autor de la lección a través de la Biblia nos presentó como la filosofía de la salvación, y ahora viene la parte práctica, muy especial para todos los humanos. Qué bien. Pastor, y Dios que nos ama tanto y que quiere abrazarnos, tenernos con Él, ¿qué le pide al ser humano? ¿Qué es lo primero para apropiarnos de esa salvación? Vale la pena decir en este momento que el experimento de la salvación es diario, es un ejercicio continuo y diario, y que la Biblia lo plantea como en una ascensión en una escalera, donde peldaño a peldaño, paso a paso, experimentamos el gozo de la salvación. Pastor, ¿y alguna ayuda especial o súper especial para lograr esos pasos? Por supuesto, decir en este momento que de Dios viene toda la experiencia de la felicidad de la salvación. Qué bien. El ser humano es incapaz de generar por sí mismo esa grata experiencia de la salvación. Y el primer paso es un paso que Dios mismo dejó en su palabra establecido como el reconocimiento de mi condición de pecador. Y ahí está la ayuda del Espíritu Santo. Imagínate, el Señor Jesús lo planteó en palabras sencillas y claras, contenidas en el Evangelio según San Juan. Me permito abrir la Escritura para que compartamos este hermoso texto. El Evangelio según San Juan, el capítulo 16 y versículo 8. El Señor Jesús, hablando de la obra del Espíritu Santo, declara de la siguiente manera: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquí está la primera obra de Dios, el convencimiento de que estamos mal. Qué bien, Dios actuando a favor nuestro. Pastor, el siguiente paso. El siguiente paso es el arrepentimiento. Y este arrepentimiento también es producido por la presencia de Dios en el corazón del ser humano. Claro que sí, porque uno le pregunta a la gente que si tiene algo de qué arrepentirse y le dicen, no, yo no tengo, de lo que no me he arrepentido. No, yo no tengo por qué arrepentirme de nada. Y algunos otros más osados llegan a decir, si tengo algo de qué arrepentirme es por haberme arrepentido. Esa es la radiografía normal del ser humano dispuesto a justificar siempre sus malas decisiones. ¿Y qué es arrepentimiento? Bueno, la Biblia lo plantea de una óptica muy particular. En primer lugar, arrepentimiento es la genuina tristeza de haber errado el blanco, de haber pecado contra Dios, de haber tomado una mala decisión. Y el segundo paso es la reiterada conciencia de que con la ayuda de Dios no lo volveré a hacer. Sin esas condiciones no sería verdadero arrepentimiento. Bíblicamente hay una ilustración en cuanto a arrepentimiento según Dios, según el mundo, pastor, para entender más esto. Pastor, está llena la Biblia de historias que marcan el verdadero y genuino arrepentimiento del falso, porque muchas veces el falso arrepentimiento no es otra cosa que miedo a las consecuencias de nuestro mal proceder. Y ahora tomamos un ejemplo bíblico, pero sin antes declarar que
Probablemente en nuestra niñez, cuando estábamos en esa época de formación, frente a un eventual castigo de nuestros padres, decíamos con angustia: perdóname, perdóname, no lo vuelvo a hacer, no me castigues. Arrepentidos, entre comillas, ¿no? Exactamente. Pero la Biblia lo presenta de una manera clara, en la experiencia de dos discípulos de Jesús, que fallaron tristemente. Pedro y Judas, dos de los importantes discípulos de Jesús, Destacados. que tuvieron sus fallas garrafales. Pedro se arrepintió genuinamente y fue reconciliado con Jesús. Sin embargo, su otro compañero, Judas, solo tenía temor a las consecuencias de su mal acto y finalmente tomó una decisión equivocada. Una ilustración muy clara en la Biblia. Pastor, reconocemos el pecado, nos arrepentimos, ¿qué sigue? Ahora viene entonces la aceptación de lo que Dios nos brinda, el perdón de los pecados y la adecuación de una experiencia renovada con nuestro Señor Jesucristo. Es un proceso muy significativo para quien lo vive. Como alguien lo ha mencionado, experimentar la gracia de Dios, del perdón de Dios, es algo que no se puede decir en palabras No hay sencillas. palabras, no hay. Pastor, eso significa que debemos creer en Jesús. El mundo hoy dice creer. ¿Usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Hay algo más que ese asentimiento intelectual, esa expresión? Por supuesto, es que la aceptación del perdón tiene un elemento formativo para nuestra vida y está ilustrado en los tiempos de Jesús por una experiencia y en una historia que Jesús contó que para sus momentos marcaba a la perfección lo que esto significa. Jesús lo identificó como el acto de ser invitado a una fiesta de matrimonio. En los tiempos de Jesús, quien era invitado a una boda recibía de parte de los contrayentes un vestido para estrenar. No se preocupaban por qué iban a ponerse, se Ni lo daban. tampoco de los alimentos, porque las fiestas en esos tiempos Provisión. duraban días enteros. Así que la condición para entrar a la fiesta y disfrutarla era colocarse el traje que el novio había donado a quien invitaba. Y en esa ocasión Jesús lo expresó claramente: quien acepta el traje, acepta la invitación del novio y disfruta de toda la experiencia. Y en el plano espiritual, entonces, ¿eso significa? Eso significa que nos apropiamos del manto de justicia de Cristo, que es el carácter de Dios ahora que viene a permear nuestra vida. El famoso vestido hecho en el telar del cielo sin ningún hilo de invención humana. Así es, y con hilos dorados de la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Gente, pastor. Bueno, arrepentidos, creemos en Jesús, recibimos el manto de justicia y que continúa. Bueno, un proceso diario de seguir a Jesús. ¿Sabe? Esta palabra de seguir a Jesús es muy propia para decirlo cómo llegamos a ser discípulos. Porque ser discípulos es seguidores de Jesús. Sinónimo de seguir a Jesús, ser discípulo. Sinónimo de seguir a Jesús y es una experiencia diaria. Quisiera reiterarlo en esta oportunidad. Todo el proceso que hemos hablado no es de una ocasión. No es de alguien que reconoce su falta y allí se queda, sino debe ser una experiencia completa, integral, plena, pero además continua, renovada cada día para que la situación del ser humano pueda ser ampliamente subvencionada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entiendo lo que decía Pablo, cada día muero. Y con Cristo estoy juntamente crucificado. Es una experiencia de vivir este momento tan especial de salvación junto a nuestro amado Señor. No podemos interrumpir esa experiencia. Tenemos que ser constantemente en seguir a Jesús. Así es. Y hay un pequeño libro, pequeño en tamaño, pero grande en contenido, llamado El Camino a Cristo. Ahí tiene unas partes, unos pensamientos inspirados por Dios mismo, que plantea que es Dios quien genera en el ser humano todo este proceso del cual hoy hemos venido hablando. Y no solo lo plantea de esa manera, sino que llega a expresarlo que esa experiencia puede ser para cualquier ser humano, porque Dios está interesado no en tu turbio pasado,
no en nuestra experiencia triste de nuestro ayer, ni siquiera la de hoy. Dios está interesado en interrumpir esa experiencia triste de nuestra historia para transformarla en un futuro glorioso. No podemos llegar a decir que nadie está excluido de esa experiencia salvífica. Excelente. Y pastor, se me ocurre, Jesús dijo que en las Escrituras se hallaba la vida eterna y de ellas extraemos el testimonio de la vida de Jesús. ¿Alguna historia que nos ilustre este plan de salvación y lo que debemos hacer? Bueno, sin duda alguna la palabra de Dios tiene ese propósito, mostrar cómo el ser humano por sí mismo es incapaz de lograr la salvación, de lograr algo bueno. Pero sí, efectivamente, hay una historia que señala a la perfección lo que significa esa experiencia de la salvación. ¿Cuál es, pastor? El pueblo de Israel, atravesando el desierto rumbo a la tierra prometida, tiene una experiencia singular. Unas serpientes venenosas comienzan a rodear el campamento y a morder fatalmente con sus resultados a los hijos de Israel. El pueblo se asusta, se alarma, Moisés como líder también, pero Dios le indica a Moisés el remedio sencillo. Debes ubicar bronce, trabajarlo de tal manera que hay que hacer una serpiente de bronce y colocarla en el centro del campamento, para que todo el que sea mordido por una serpiente venenosa antes de morir, y esto es significativo, antes de que llegue la consecuencia de esa mordedura, pudiera levantar su vista a aquella serpiente de bronce y ser salvo. La sanación venía de una manera inmediata con el hecho de ver a esa serpiente de bronce. Excelente, qué cantidad de lecciones se extraen de ese momento que vivió el pueblo de Israel. Y pastor, alguna vez preguntaba a una congregación cuántos aquí han sido mordidos por una serpiente. Nadie levantó la mano, ninguno lo había sido hecho. Pero yo les decía, todos hemos sido mordidos por una serpiente, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿Qué necesitamos? Así es. Y ese hecho nos lleva a la siguiente conclusión. Un autor bíblico, escritor de pensamientos basados en la Biblia, llegó a indicar que la necesidad del ser humano es levantar a Cristo, esa serpiente de bronce que simbolizaba en el pasado salvación para quienes eran mordidos, ahora debe ser levantada en el centro del corazón del creyente para la salvación. Creo que no hay cuadro más espectacular que Jesús hablándole a Nicodemo y antes de plantear lo que la semana pasada estudiamos y tuvimos como versículo clave, Jesús le dijo a Nicodemo, mira Nicodemo, si yo fuese levantado de la tierra, a todos atraeré para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Maravillosa salvación, pastor. Sentimos que Dios diseñó un plan perfecto, los pasos sencillos que llevan a salvación. ¿Qué tenemos que hacer con esta verdad en nuestra vida y en relación con otros? Bueno, 2 puntos fundamentales. El primero, está todo dado para que cualquier ser humano, sin interesar la condición del pasado ni la del presente, No hay caso perdido. no hay caso perdido, pueda ser salvo. Y la segunda, Dios nos da la libertad. Dios nos ha dado el libre albedrío. Dios nos ha dado el poder elegir entre una cosa y otra, si aceptamos o no todo lo que ha hecho por nuestra salvación. Pastor Enrique, muchas gracias por compartir esperanza mediante este mensaje. Hemos sentido que el Señor nos está indicando que hoy es día de salvación. Un grato Pastor, privilegio. Dios le Gracias por la bendiga. invitación. A ustedes que nos han acompañado, muchísimas gracias. Recuerden que cada semana en Esperanza Colombia TV tenemos el repaso de la lección de la escuela sabática. Que Dios les bendiga.